Bienvenidos a un nuevo video de la teoría del juego. Y sí, como lo vieron en la miniatura, dragones ya no va a existir más. Déjenme darles una breve historia del juego y cómo llegamos a esta parte de que dragones ya no va a existir. Cuando yo comencé a jugar juegos de mesa, el primer juego que me mostraron se llama Zombie Dice, que por acá voy a dejar el link a la reseña que hice alguna vez. Zombie Dice era un juego muy sencillo y me gustaban mucho los dados, entonces se me hizo algo muy atractivo y no dejé de pensar en él y pensé que a lo mejor podría yo diseñar algún juego similar y mejorarle algunas cosas. La principal cosa que no me gustó de Zombie Dice es que había muy poca interacción. O sea, yo en mi turno juego y los demás no pueden hacer nada más que observarme. Y luego va su turno y los demás no pueden hacer nada más que observar. Y así, y así, y así. Y eso en general, pues traté yo de buscar alguna alternativa, ¿no? Sin quitar los dados. Y esta es la primera idea que se me ocurrió. Lo primero que agarré fue algunos dados de plástico muy baratos y les puse estampitas. Y comencé con la idea de... Ni siquiera eran dragones para este momento, era como agarrar, era como una mano. Y la idea empezó con gemas. No sabía tampoco qué gemas iba a usar, pero simplemente que iban a ser gemas. Es más, me parece que para este momento del juego ni siquiera estaba la idea de que iba a haber fichas que contaran como gemas, sino que tú tenías que acordarte cuántas tenías. También estaba la idea de fuego, que era como algo malo. Y si se dan cuenta, aquí hay dos caras que pues técnicamente están en blanco porque no sabía qué ponerles. Entonces los cuatro, y la cruz, ¿no? La cruz que significaba que no pasaba nada o que el dado se anulaba, ¿no? Entonces, para este punto del diseño, todavía no tenía idea de qué poner acá. Y lo dejé así por un momento, simplemente para probar la noción de que sí podía yo tener diferentes combinaciones. Pasó un tiempo después de esto y comencé a experimentar también con la idea de conseguir materiales para hacer dados. Entonces también lo que hice fue pedirle a un carpintero que me hiciera cuadritos y yo rebajé las esquinas a mano y comencé a experimentar con los símbolos, porque también una de las cosas era aprender a simplificar la acción que uno quería hacer, ¿no? Entonces la X, por ejemplo, se quedó desde siempre y el 1, en ese entonces se me hacía lógico que 1 pues era tomar 1, ¿no? El problema era a la hora de cómo yo ejemplificaba el quitar 1 o robar 1, ¿no? Porque por ejemplo acá no se entiende si no está bien orientado el símbolo. Entonces, pero para este momento yo ya tenía la noción de que solamente iban a ser esos cuatro símbolos y simplemente tenía que testear algunas reglas. Y me parece que para este momento ya tenía yo uno de los componentes importantes de dragones, que son las piedritas de vidrio, ¿no? Que a mí siempre me gustaron. Aquí tengo unas. Siempre me gustaron las piedritas de vidrio y se me hacía un componente muy atractivo, muy táctil y relativamente económico y fácil de conseguir. Entonces, las que más rápidamente conseguí fueron verdes y cafés. Entonces ya para este momento ya estaba esa noción de que iba a haber fichas. Después comencé a trabajar con Leo de Wildlife y él me ayudó a hacer los diseños básicos de los símbolos de los dados. Entonces, por ejemplo, acá comenzamos a trabajar, por ejemplo, en la cara de dragón, que esta tenía que ser a fuerzas como la básica. Y luego estaba esta, que es, me parece que es el fuego. Bueno, se cambió en este momento para el fuego. Y la garrita, que es robar. En este momento, por ejemplo, no teníamos la noción de qué iba a pasar o cómo se traduciría esta estampa a un dado impreso, ¿no? Entonces, pero como prototipo me sirvió mucho para testear las reglas, las combinaciones, qué tan probable era que saliera uno. Y me parece que para este momento ya salió esta regla de que, bueno, si tiras los 4 puedes volver a tirar uno, ¿no? Como para mitigar un poquito esta parte. Pero a veces hay en las que te puede tocar todas blancas, ¿no? Aunque es muy poco la probabilidad, pero te pueden tocar caras en blanco. Entonces este prototipo me sirvió para eso. Y cuando comencé realmente a plantearme la noción de una producción
por lo menos inicial, fue con estos dados. Estos dados están hechos a mano, los hizo mi tío y él me ayudó a imprimirlos en láser. Bueno, hacerle el grabado en láser, ¿no? Entonces el grabado en láser, si se dan cuenta, es prácticamente el mismo diseño. La garrita también, pero aquí ya cambiamos el fuego. Acá teníamos otra opción para el fuego, que era como una espiral, ¿no? Si se dan cuenta, el problema con estos, a mí me gustan mucho. De hecho, estos siempre fueron mi idea, porque además de ser un material pues más amigable con el ambiente, no tienen mucho peso, no lo pueden notar acá, pero en realidad son muy ligeritos. Esa es una. Y la segunda, este juego de dados que tengo acá fue de los mejorcitos que salió, porque el grabado está parejo en casi todas las caras, si no es que en todas. Pero el problema es alinear los dados en la máquina de láser para que quede el grabado bien. Entonces creo que hasta lo repasé con un plumón finito, ¿no? Entonces aquí el problema era la producción, porque era hacer los dados, alinearlos bien, de los que quedaban bien era remarcarlos otra vez a mano con mucho cuidado, todo eso por 4, ¿no? Entonces eso llevaba mucho tiempo y quitaba la parte económica. Además que si se dan cuenta, pues naturalmente la madera tiende a tener diferentes tonalidades, ¿no? Inclusive dentro de la misma plancha. Entonces, por ejemplo, este dado de acá siempre fue más oscurito, y al momento de barnizarlos, pues agarró más color todavía del barniz y ya no se le quitó. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver que esta es la parte plana de la madera y quedó muy clara, pero la parte de adentro, que es esta, por ejemplo, absorbió mucho el esmalte y siempre quedó más oscuro, ¿no? Entonces también estaban como tan uniformes, y en ese sentido, a mí en general siempre me han gustado estos dados, pero creo que no se prestaban mucho para una producción más profesional. Además de que aquí le conseguí este plastiquito con el que sellan los garrafones de agua para poder empaquetarlos, ¿no? Entonces aquí ya comenzó la noción de un empaque, que también está acá. Entonces el primer empaque de dragones fue y lo mejor bueno, tenía estas estampas y lo que se me ocurrió fue engrapárselas, que pues obviamente no eran parte de la idea, ¿no? Pero la idea era que fuera la bolsita y que tuviera alguna especie como de etiqueta a los lados, ¿no? Entonces ahí está otro error, que es que no se sabía qué era. Entonces se veía una bolsa café, y esto creo que lo hicieron unos amigos de Dragon's Gate, que le engraparon esta estampa, y entonces en ese sentido pues ya se veía por lo menos qué era, ¿no? Pero también creo que fue algo de lo que aprendí, que fue que no se veía nada. Pero la idea era que estos vinieran acá con sus respectivas fichitas, ¿no? Y ya tener el producto. A la par de que hicimos esto, también comenzamos a experimentar con los manuales. Entonces, por ejemplo, la idea del manual pasó por varias etapas también. Acá tenemos un manual que es como de estos que se abren, ¿no? Y entonces era planear también el orden en el que se iba a leer las instrucciones. Y esta fue una prueba de impresión, porque como pueden ver, por alguna razón los títulos salían como muy, muy borrosos, ¿no? Pero la idea era esa, y también una de las cosas era que se imprimiera una hoja, se corta, se dobla y ya queda un folleto, ¿no? En ese sentido, la producción es un poquito más sencilla, pero nuevamente la idea de doblar correctamente y que esto siempre quedaba suelto no me gustó mucho. Y en general el color no necesariamente se aprecia muy bien en la cámara, pero el color es un poco más amarillento. Entonces venía acá. Y me salté el primer empaque de Dragones de la Montaña es este. Esta es una latita de parisina, y lo que hicimos fue medir la circunferencia y adaptar una etiqueta en cilindro parecido a lo que es Zombie Dice. Y pues la idea era que el producto viniera aquí adentro. Y aquí viene otro problema, que se dan cuenta, aquí está el problema. El borde del cilindro es de cartón, el cilindro es de cartón, y el borde se desgasta muy rápido al estar abriendo y cerrando, y la etiqueta también se desgasta muy rápido. Además de que muchas de estas latas tampoco era como que se pudieran conseguir tan fácil. Se dan cuenta, aquí hay un poco de óxido, y estas fueron las mejorcitas que encontré. Entonces rápidamente este empaque se dejó, ¿no? Se dejó a un lado porque realmente no era práctico. Vean cómo
ya se ha comenzado a despegar, pero también comenzamos a aplicar algunas cosas importantes. Por ejemplo, aquí sí está el nombre completo, o sea, es por lo menos más llamativo, ¿no? En ese sentido, el formato. Y comenzamos a poner toda la parte de seguridad, por ejemplo, los 8 años, la marca, la mascota se ve en primer plano, bien grande, pero realmente no era algo óptimo para transportar o para mantener un juego, ¿no? Entonces por eso pasamos a las bolsitas. Después de que pasamos a las bolsitas y a los prototipos de madera, conocí a un chavo que se llama Humberto. Le mando un saludo si de repente está viendo este video. Y Humberto, resulta que él hace dados en resina. Entonces ya teníamos la experiencia, ¿no? con los dados de madera. Y Humberto nos vino a ayudar con los dados de resina. Y la ventaja de los dados de resina es que tienen múltiples colores. Entonces la posibilidad de hacer varias ediciones, ¿no? Es lo que nos abrió esta parte, ¿no? Además de que en cierta forma esta producción de resina es más barata, ¿no? Es más controlable. Y en ese sentido, pues Humberto ya tenía toda la parte de la maquinaria y los materiales para hacerlo, ¿no? Entonces acá es cuando aparece, por ejemplo, el símbolo de la flamita. El símbolo de la flamita vino a reemplazar este del espiral, ¿sale? Y se quedó el de la flamita, porque además era como que iba más acorde a todo el diseño, ¿no? Entonces se quedó el dragón como la cara principal, este para robar y el fuego para regresar al centro. Y además la otra ventaja es que al tener la cruz, que en otras versiones se veía como acá, pues dejamos una cara en blanco. Entonces la ventaja de la cara en blanco es que se podían hacer el molde poniendo la cara en blanco hacia arriba, y eso le daba más como uniformidad, cosa que no se veía por ejemplo en estos. Entonces lo que nos permitió los dados de resina es hacer varias ediciones, ¿no? Y de hecho en la Mega XP del año pasado anduve repartiendo algunas de estas ediciones. Y a mí siempre me gustó toda esta onda como de las ediciones de Pokémon, ¿no? Rojo, verde, azul. Entonces lo que hicimos fue hacer estas ediciones para venta. Estos me los quedé como prototipos, ¿no? Pero las primeras ediciones de venta formal fueron estas tres. Entonces era la edición roja, que a mí siempre me gustó mucho. La edición azul, que aquí este me lo quedé porque salió blanco con azul. Entonces, pero en realidad todo el dado, el de la edición azul era todo azul. Y la edición verde, que también a mí en lo personal me gustó mucho porque no hay muchos dados de este color y le da esta como textura como de mármol. Pero creo que esta fue la que menos se vendió. Pero bueno, esto me dio la ventaja de hacer estas ediciones de múltiples colores, testear lo que yo quisiera, ¿no? Aquí tenía por ejemplo una edición que se me ocurrió a ver qué tal salía. Y por ejemplo acá ya vimos que no hay suficiente contraste, ¿no? Entre el dado y el diseño. Y acá tenemos una de las primeras que se me ocurrió, que es dorado con negro, que también a mí siempre me gustó, pero creo que no era tan llamativo. A la par de que hicimos estos dados de resina, comenzamos también a experimentar con otro tipo de empaque aparte de esta bolsita. Estas son bolsitas hechas a mano y una estampa en DTF que es muy durable. Entonces se puede raspar y no se deshace la estampa. Pero acá la onda es que hay que tener mucho cuidado con el DTF porque hay que saber parcharlo, ¿no? Entonces por ejemplo acá el sellito de la basura, de reciclaje, no salió bien. Entonces teníamos que ensayar. Estas son pruebas de las bolsitas. Pero acá ya comenzamos a tener lo que es un empaque, ya un proceso de apertura, ¿no? Entonces la idea es que la bolsita se cierra y se puede llevar así a cualquier lado, se guarda en donde tú quieras, no se va a raspar, y siempre se va a ver el personaje en la parte de adelante. Y tenemos ya entonces nuestro primer instructivo formal, ¿no? Con ya toda la parte, ya inclusive la iconografía es un poquito distinta porque en unos primeros ensayos estos eran unos hexágonos. Esto por ejemplo siempre lo dejamos en blanco porque precisamente la idea era que como los dados siempre iban a ser diferentes, pues no tenía que coincidir necesariamente acá. Acá tenemos el desarrollo del juego, un ejemplo de un turno, cómo se acaba el juego, y un poquito de historia del juego, ¿no? Cómo se recomienda, etcétera, número de jugadores. Y este fue como digamos la primera experiencia de
de un empaque, ¿no? Aquí ya tenemos la edición verde que les comentaba y todas las gemitas, ¿no? Que además la ventaja de las gemitas de vidrio es que no se rompen fácilmente, entonces por ahí pudimos mandar unas por correo, pues obviamente en el viaje a México no se lastimaron y la idea era pues protegerlas, ¿no? De repente ponerles otro de estos celofán, de este que se cierra, alrededor de la bolsita, que quedaran fijos y así poderlos transportar, ¿no? Entonces tuvimos la experiencia con estos en la Mega XP. Aquí están los dados azules que les comentaba. Y afortunadamente muchas personas compraron los dados y solamente me quedaron estos, ¿no? Acá pasa algo con Dragones de la Montaña, que es algo que también me di cuenta ya mucho después, ¿no? Que es la publicidad constante. Que eso es algo que sí no hice. Hice algunos videos, pero en realidad fue muy esporádico y también no llevaba yo mucha regularidad. Entonces, pues posteaba un día sí y a las otras semanas no. Entonces, eso es algo que también creo que impactó mucho en que pues realmente Dragones nunca despegara, ¿no? No hubo un Kickstarter, no hubo copias a la venta, no hubo realmente una promoción, ¿no? Aunque sí logré vender mi meta inicial de las copias, por lo menos para recuperar la inversión, pues no pasó a más, ¿no? Entonces, esa es la razón de que Dragones de la Montaña en esta edición pues se haya terminado, ¿no? Si nos ponemos a platicar de Dragones de la Montaña, es un proceso de trabajo de más o menos pues 3 años, tanto en el desarrollo del material, como en las reglas, como en el testeo, como en el diseño gráfico, diseño del empaque, todas esas cosas. Y en realidad eso hace que para mí sea difícil dejar este proyecto, ¿no? Porque realmente es algo que disfruté, ¿no? O sea, a lo mejor se escucha mucho que les diga que tardé 3 años, pero tampoco lo sentí como una tarea pesada, ¿no? Porque siempre fue algo que lo disfruté, lo hice como parte de mi tiempo libre, como parte de mi aprendizaje como diseñador de juegos. Pude presentarlo con varias personas, le regalé una copia a los diseñadores de Red Cathedral y a los diseñadores de Star Realms. Entonces creo que en ese sentido Dragones de la Montaña me ayudó bastante para esas cosas. Entonces creo que merece una despedida como debe de ser Dragones de la Montaña, y para eso hicimos esto. Esta es la edición definitiva de Dragones de la Montaña y esta es el juego definitivo de Dragones de la Montaña que vas a poder conseguir y que es el último que va a salir por lo menos en un rato. Y bueno, esta edición, la edición última, cambia un poquito en algunas cosas. En primer lugar, el parche es un poquito más fácil de parchar porque es toda una pieza completa, y la bolsa es de otro material que, a diferencia de este, no agarra tanto, no se raspa tanto. Entonces es un poquito más flexible en ese sentido, no se raya tanto. Y el parche, al ser más grande, pues también se va a rayar mucho menos. Otra cosa que hicimos también para esta edición especial es cambiar y adaptar el manual. Aquí este manual era mucho más grande. Este es un manual más chiquito, pero ya está hecho en una sola pieza. Ya no tiene la parte del medio, ya todo está impreso por los dos lados. Le pusimos más información acá, el logo del canal. La parte de adentro sigue siendo la misma, ¿sale? Pero al ser en una sola pieza también se maltrata mucho menos, ¿sale? Sigue teniendo el ejemplo del turno. Me parece que adaptamos un poquito la forma de cómo leer el manual, porque pues al ser de una sola pieza pues se lee diferente, ¿no? Pero ya es mucho más chiquito, más flexible, se maltrata menos, es en una sola pieza. Y aquí viene la parte central. Resulta que en la Mega XP del año pasado, en un stand estaba un productor de dados que se llama El Señor de los Dadillos, y me acerqué con ellos. Se portaron pues muy bien conmigo. Quedamos en hablar, le comenté de mi proyecto, se portaron muy accesibles conmigo y comenzamos a trabajar en lo que sería esta última edición de Dragones de la Montaña, y llegamos a estos dados. Estos dados, en lo personal, son lo que para mí siempre fue y debió de haber sido Dragones de la Montaña, que es un dado hecho y derecho con suficiente peso. No es que estos dados no me gusten,
Estos dados siempre me gustaron, pero estos tienen ese toque extra que le da un poquito más de presentación, que es, en primer lugar, las esquinas están redondeadas. En segundo lugar, el color, que si se dan cuenta es amarillo con rojo, que fue de esta edición que siempre me gustó, pero tienen algo particular. Estos dados no son opacos ni son translúcidos, sino son mitad y mitad. Entonces, si pueden ver, acá tengo los demás. Si pueden ver, hay unas partes que son opacas y otras partes que son translúcidas. Y escuchen cómo suenan todos juntos. Vamos a hacer una comparación entre cómo suenan los de resina y cómo suenan estos. Estos son los de resina y estos son los últimos. Entonces, pues lógicamente esto le da, o bueno, para mí le da un super plus, ¿no? Además de que la definición de los símbolos es muy buena. Entonces, continuamos con las fichitas de vidrio, pero los dados ya son otro nivel. Esta es la edición definitiva de Dragones de la Montaña. Con esto vamos a despedir, por lo menos en estos momentos, a este proyecto que a mí me gustó tanto. Es un proyecto de puro cariño, ¿no? Hacia los juegos, hacia el desarrollo de juegos, hacia el conocer a las personas, el hacer comunidad, a mi canal. 3 años mínimo de trabajo con este juego. Creo que esta es la manera correcta de despedirlo en este momento. Entonces, van a poder conseguir esta edición en la Mega XP de este año. Así es que váyanse preparando porque van a ser cantidades relativamente limitadas de Dragones de la Montaña. Y esta es la edición que, si te gusta o si te gustó o si tienes curiosidad por este juego, que además dejo el tutorial de cómo jugar por acá, esta es la edición que tienes que conseguir. Así es que nos vemos en el siguiente video.